Muy buenos días, damos gracias al Señor que nos permite estar de nuevo por aquí en esta mañana. Agradecidos estamos con Dios por este día que nos da. Un saludo para ustedes, hermanos, siempre los saludaremos. Hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra de Palmira, nos gozamos con todos de que estemos bien. No hemos recibido ninguna noticia triste, gracias al Señor. Y estamos todos juntos, con vida y salud, qué bueno. Igualmente saludamos siempre también a nuestros invitados, amigos y familiares que siguen este tiempo, este devocional. Dios les bendiga y nos gozamos también de ver el regalo del Señor al darles un día más de vida a todos ustedes. Damos gracias al Señor por ese regalo, es un regalo que Él nos da en esta mañana. Quiero invitarles entonces para que continuemos este devocional. Vamos a leer una porción de la Escritura una vez más y vamos a orar inicialmente y después continuaremos el estudio de la oración conforme a la Escritura en este tiempo devocional. Yo te invito para que abras tu Biblia entonces en el Salmo 84. Salmo número 84. Y vamos a leer del versículo 10 al 12, pero una vez más, como lo invito, ahora al terminar tú puedes leer el resto del Salmo y meditarlo y alimentar tu espíritu con él. Tómate ese desayuno ahora que terminemos y medita letra por letra de ese Salmo. Vamos entonces a leer el Salmo 84, versículos del 10 al 12 y oramos inicialmente. ¿Les parece? Acompáñenme en la lectura. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Leamos otra vez esos dos últimos versos, 11 y 12. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos. Señor, qué delicioso es tener este día en tu presencia. Y queremos, Señor, iniciarlo siempre reconociéndote como nuestro Dios, confesando tu grandeza, tu señorío, tu soberanía sobre toda la creación, sobre nuestras vidas. Eres excelso, Señor. Tu santidad, Señor, llena toda la tierra, llena todo el universo. Eres perfecto, eres bueno. En ti no hay fuente alguna de maldad, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y tus bondades que derramas sobre toda la creación. Gracias, Señor, por llamarnos para tu gloria, por escogernos para tu gloria. Señor, aquí estamos, humillados delante de ti, sometidos a tu voluntad, a tu señorío, a tu grandeza. Señor, gracias por este día, porque pude abrir los ojos y pude levantarme de la cama. No lo merecía, Señor. No lo merecía, pero a ti te plació darme un día más. Agradecido estoy contigo por ese regalo. No sé cuántos días me queden. No sé cuándo sea el momento de mi partida. Tú lo sabes porque tú ya lo estableciste, Señor. Solo te pido, Padre Santo, que cada día que tú me permitas continuar aquí en esta tierra, yo pueda, Señor, siempre estar en ese continuo crecimiento, siguiendo esa senda que me traza tu palabra, para que cuando llegue el último día, Señor, de mi vida, yo pueda partir a tu presencia y estar con Jesucristo en la eternidad, contemplando tu gloria, adorándote y alabándote. Ayúdame, Señor, para estar en ese lugar, para que cuando ese momento llegue, pueda estar yo preparado para ello y partir con esa seguridad. Señor, gracias por ese regalo y porque nos permites entender esto, Señor.
Y cuando ese momento llegue, cuando estamos realmente en su presencia, como dijeron los apóstoles, el morir es ganancia. Porque entendemos entonces que la muerte no es el final, sino el comienzo. Esto es pasajero. Esto que estamos viviendo es momentáneo. Es una oportunidad que das tú para que nos acerquemos a ti, para que te conozcamos, para que te busquemos y para que nos llenemos de ti. Esa es la vida aquí, Señor. Ese es el objetivo de la vida del hombre, que muchos no conocen y no entienden, Señor. Por eso el morir es ganancia, porque partir a la eternidad con esa seguridad, con un corazón transformado por el Señor, es la victoria más grande que puede tener el hombre, es la riqueza más grande que puede tener el hombre. Un corazón lleno del Espíritu Santo, una vida llena de la bondad del Señor, del Espíritu de Dios, para ese lugar eterno, la gloria del Señor, la gloria del Padre, la casa de Dios, estar en su casa. ¿Qué más riqueza podemos anhelar? Gracias, mi Señor. Dice este salmo: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Todos aquellos que andan en integridad, que andan procurando obedecer tu palabra, andar en tus caminos que nos traza tu palabra, es andar en integridad. Y dichoso el hombre que hace eso. Tú, Señor, lo guardas con tu palabra. El hombre que en ti confía, Señor, siempre estará a tu lado, guardado bajo tus alas. No es el que cree, es el que en ti confía. Porque muchos creen, pero no confían en ti. Muchos dicen creer, pero no se han acercado a ti. Muchos dicen que creen en ti, pero no te buscan, Señor. Muchos dicen que creen en ti, pero no procuran agradarte a ti, Señor. Muchos dicen que creen en ti, pero continúan viviendo en ese mundo apartados de ti. Muchos dicen que creen en tu soberanía, que adoran tu soberanía, pero creen con mayor importancia es en la soberanía del hombre. Dicen adorar tu soberanía, pero creen es en la soberanía del hombre y se están engañando. Señor, danos entendimiento de estas verdades para abandonar el error, salir del error, Señor, para que busquemos tu palabra de verdad, para que seamos cambiados por el poder de tu Espíritu y tu palabra llene nuestros corazones y la pongamos por obra. Ten misericordia, Señor, por favor, humildemente te lo pedimos, conforme a tu voluntad, de aquellos que aún no te conocen. Transforma sus vidas conforme a tu poder. Cambia esos corazones, Señor, cambia esas mentes. Quiera usted hacerlo, Señor, porque no es nuestra voluntad sino la tuya. Como lo dijo Jesús, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a darte gracias por todo, Señor. A agradecer todo lo que llegue a nuestra vida porque tú nos lo das todo. Señor, corrígenos del error en que andan muchos cuando no agradecen las dificultades. Qué acto, Señor, tan vergonzoso. Qué acto tan soberbio el del hombre cuando no agradece las dificultades y las rechaza. Esa es la soberbia del pecado del hombre. Si todo viene de tus manos, ¿cómo no agradecerte? Gracias por lo bueno, gracias por lo malo, porque es con un propósito para nuestras vidas. Señor, eso nos lo enseña tu palabra, que entendamos esta verdad, aunque nos cueste trabajo, pero es bíblico. La Biblia nos ordena, den gracias a Dios por todo. Y eso es lo que hacemos, Señor. Gracias, mi Dios. Danos fuerzas para resistir los momentos malos y darnos, Señor, sabiduría para también agradecerte y ser sabios en los momentos buenos y darte gracia por esos dos momentos, porque son bendición para nuestra vida. Los momentos malos que vivió José en Egipto fueron bendición para su vida y siempre José estuvo sometido a esas tormentas que le tocó vivir. Nunca las rechazó, nunca te reclamó nada, estuvo sometido a tu voluntad. Qué buen ejemplo tenemos en la vida de ese varón, de lo que es
el entendimiento verdadero que debemos tener de tu soberanía, Señor. Eso nos muestra la vida de ese varón, el entendimiento que él tenía de tu soberanía, de tu poder, de tu señorío. Eso es lo que vemos en esa historia. Que entendamos también nosotros esa soberanía tuya, Señor, y que te agradezcamos por todo. Señor, gracias. Encomiendo en tus manos entonces este resto de tiempo de este devocional que vamos a tener meditando las verdades de la Escritura, para que seamos corregidos, educados, formados, preparados por tu Espíritu, con esa llenura que nos da Él y el entendimiento de tu verdad, que es tu palabra, para que sean corregidos tantos y tantos errores que hoy en día se han propagado en esa falsa religión que hoy se ha extendido en muchos lugares, creyéndose cristianos, pero están lejos de la verdad del Evangelio, porque te rechazan con muchos de sus actos. Ayúdale, Señor, a ver su error y que se vuelvan del error, Señor. Te lo pedimos humildemente. Acompáñanos entonces, Señor, en este tiempo y danos tu permiso y tu bendición para ello. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Continuamos entonces, hermano. Qué bueno es un tinto hasta ahora. Cae de maravilla un cafecito hasta ahora como buenos colombianos. Continuemos con este tema de la práctica de la oración. La práctica de la oración. Estamos en el punto de la confesión. Ayer estuvimos meditando sobre las dos clases de arrepentimientos. Recuerda que existen, que se pueden producir en el hombre. Uno es un arrepentimiento de atrición y otro de contrición. El arrepentimiento de atrición, resumido, es un arrepentimiento falso, porque no viene de un corazón transformado, no viene de una verdadera voluntad regenerada por Dios. Y ese tipo de arrepentimiento, como decimos en Colombia, sirve para tres cosas: para nada y para nada. Son palabras que se lleva el viento. El verdadero arrepentimiento, el acto de contrición verdadero, es el que procede de un corazón transformado por el poder de Dios, porque produce un cambio en la vida del hombre, no una continuidad de vida, no, produce un cambio, una vida distinta. Un arrepentimiento que ha sido confesado de un corazón transformado produce un hombre diferente. Lo primero que se empieza a notar, esa persona habla diferente, se empieza a comportar diferente, ¿verdad? Empieza a caminar diferente, deja de hacer cosas que antes acostumbraba a hacer, que ya empieza a entender que no le agradan a Dios. Es una persona que empieza a sentir esa sed de ir a ese lugar llamado iglesia para estar con los santos de Dios y crecer y unirse a ellos. Dios coloca eso en ese corazón. Todo ese paquete que estoy mencionando es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Si algún momento renegó de la iglesia, se burló de la iglesia, criticó a su esposa o a su esposo porque iban a la iglesia, si en algún momento lo hizo, se arrepiente de ese pecado porque entiende lo que significa convertirse en un hijo de Dios. Ese es un arrepentimiento verdadero y ese procede es de un corazón transformado por el poder de Dios. Y eso fue lo que dijimos al final. Antes entonces de empezar a hacer esto, de arrepentirte, primero pídele al Señor que transforme tu corazón y que te dé ese regalo, ¿cuál? El arrepentimiento que Él da para que produzca de verdad una vida diferente. Eso fue lo que dijimos ayer en resumen. Continuemos allí. Dijimos que el verdadero arrepentimiento refleja contrición, una contrición genuina, por lo tanto, ¿cierto? Compunción por haber ofendido a Dios. Lo primero que entendemos es que sí ofendí a Dios. Al ofender a mi amigo, a mi esposa, a mi esposo, hablo en el caso de que sean hijos de Dios, y los ofendí con distintas palabras, los maltraté, eso produce esa humillación en ti. Y pídeles perdón si lo hiciste. Perdóname,
porque te critiqué, porque me burlé, porque te juzgué, porque te molesté. Lo primero que debe producirse, porque ya estás entendiendo tu error. Tu error. Muy bien. Vamos a continuar entonces. No obstante, mirando el asunto desde otra perspectiva, debemos sorprendernos cada vez que experimentamos el perdón. Debes estar sorprendido si ayer lo hiciste, y si no lo has hecho, para que lo hagas. Ese arrepentimiento te lleva a entender el perdón que Dios te va a dar, que Dios da a quien se arrepiente de verdad, y de esa manera llegue la salvación a esa persona. Y eso debe sorprender a esa persona en su interior, sentirse diferente. Tú mismo, si lo hiciste hoy, debes haber amanecido y sentirte hoy diferente. No veía la hora de comenzar este devocional, y ahora que terminemos, sientes ese deseo de seguir escudriñando su palabra, buscando su verdad. Si es tu esposa, o si es tu esposo, o si es tu familiar, quien conoce del Señor, con seguridad hoy le vas a decir, te vas a comunicar con ella: enséñame la palabra, quiero conocer el Evangelio de Jesucristo, quiero abandonar mi error y continuar en el conocimiento del Señor para agradarle a Él, para que mi vida sea cambiada por ese poder de la palabra con la llenura del Espíritu Santo. Ya debes tener ese deseo, y esas palabras se las vas a decir a tu familiar o a tu amigo o a tu ser querido. Y lo vas a hacer y ya lo sentiste, debe haber alegría en tu corazón, porque entonces estás experimentando lo que es el cambio que produce el Espíritu de Dios, la regeneración del hombre. Nunca debemos dar por sentada la misericordia y el perdón de Dios, por lo tanto. Él siempre está allí. Dios está derramando su misericordia todos los días sobre sus escogidos. Lo triste es que no todos son los escogidos de Dios. La Biblia lo dice. Por eso clamamos para que el Señor haya querido escogerte, escoger a nuestros amigos y seres queridos para su gloria, porque Él es quien escoge, no los hombres. Él es quien decide, no los hombres. ¿Podemos clamar? Sí. Pero como yo no sé si Él me escogió, entonces ¿para qué le pido? Si Él me escogió, pues que lo produzca en mí. Eso es un error. Eso es un error. Eso no lo enseña la Biblia. No te quedes esperando que Dios te dé esa seguridad de que te escogió. No hagas eso. Eso no lo enseña la Biblia. Arrodíllate, clama, llora, suplícale, y Él lo hará. Y verás ese cambio en tu vida. Si es su voluntad, lo hará. No te canses. Ayer lo hice, llevo una semana haciéndolo, pero no veo nada. Sigue haciéndolo, insiste. No te canses si estás escuchando ese llamado a través de este devocional. No te canses. Todavía no siento nada, hermano Yesí. Sigue haciéndolo. No te canses. No sabemos cuándo es el momento de la salvación. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, bueno es esperar el momento de la salvación de Jehová. Y créelo, que Dios lo hará. Si continúas en esa búsqueda, como el siervo brama por las aguas, así mismo, que así clame tu alma por Él, y Él escuchará entonces, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. La Biblia lo dice. No te canses, hazlo, pide ayuda, llámanos, pide ayuda a tu familiar que te ha estado enseñando, hablando, dile: ayúdame, ora por mí, porque todavía no he podido, y la oración del justo es poderosa y eficaz y salvará también. Lo dice la Biblia. Aun cuando vivimos en una cultura que lo hace. Bien, en ocasiones les hago alguna pregunta. Estoy terminando de leer el manual de nuestro hermano Sproul. En ocasiones les hago algunas preguntas a los estudiantes seminaristas, una experiencia que él tuvo, profesores de seminario y ministros. ¿Está Dios obligado a ser amoroso? Buena pregunta, ¿no? No sé si te la has hecho. ¿Está Dios obligado a ser amoroso? ¿Tiene Dios la obligación de mostrar perdón y gracia a los hombres?
Repito, ¿tiene la obligación Dios de mostrar perdón y gracia a los hombres? Una y otra vez, las respuestas a estas preguntas que creen muchas personas son afirmativas. Creen que sí. Y creen que porque claman, Dios ya les tiene que dar. Creen que porque le piden, Dios ya le tiene que dar. A eso se tiene la tendencia. Sí, por supuesto, dicen en esas respuestas. Dios por naturaleza es amoroso. Dios es amor. En Dios no está, entonces nunca estará el deseo de castigar a alguien y de maltratarlo. ¿Con qué objetivo lo haría si Dios es amor? Así lo creen y lo enseñan. Es esencialmente un Dios de amor. Si no mostrara amor, no sería Dios. Si Dios es Dios, entonces debe y tiene que ser misericordioso con todos los hombres. Ese tipo de afirmaciones, ese tipo de enseñanzas, de frases, son mentiras. No son bíblicas. No nos lo enseña la Biblia. No nos la revela el Espíritu Santo que aquí está. ¿Dios es un Dios de amor? Sí, la Biblia lo dice y Él es fuente de amor. Pero la Biblia también nos enseña que Él es un Dios de ira. Y la Biblia también nos enseña que así como el Padre castiga a sus hijos, Dios también castiga a sus hijos. Y castiga también al impío y al inicuo. Y está enojado contra el impío, que no se arrepiente. Todo eso lo enseña la Biblia. Y envía castigo para reprender a sus hijos y envía castigo para juicio de los impíos inicuos que no se arrepienten. Eso lo enseña la Biblia. Y esas partes no les gusta hoy escucharlas a los hombres, porque no cabe en esa falsa convicción que tienen de un Dios que es solo amor y amor. Han convertido ese Dios que ellos creen que es solo amor, es en un Dios alcahuete. Es un Dios que se inventaron en sus creencias, en sus imaginaciones. Un Dios que corrige, un Dios que castiga, un Dios que un día hará juicio y condenará y arrojará al infierno a los que no se arrepintieron. De ese Dios no les gusta hablar. Y ese es el Dios que nos revela la Biblia. Un Dios que perdona a aquel que se humilla delante de Él. Y un Dios que castiga y arrojará al infierno al que nunca se arrepintió. Eso es lo que dice la Biblia. Un Dios que en esta vida ama a sus hijos y los cuida, pero también los castiga y los corrige fuertemente para que aprendan. Por amor. Tú como padre, tú tienes tus hijos. ¿Qué tal que tú nunca castigaras y corrigieras a tus hijos? ¿En qué se convertirían tus hijos? Contéstalo. Pues así mismo es Dios. Si tú, siendo una persona humana con muchos errores, haces eso con el bien, con la intención de que sean corregir a tu hijo, ¿cómo más no lo va a hacer Dios, que es perfecto? Si tú, siendo imperfecto, castigas a tu hijo para corregirlo porque lo amas, pues ¿cómo no más lo va a hacer Dios, que es perfecto con nosotros? Mire que es fácil entender y salir de ese error falso que hoy en día creen muchas personas. Por eso debemos recibir la corrección y el azote de Dios con amor, porque Él nos lo envía por amor. Esa es la razón por la cual nunca vuelvas a creer eso que enseñan los falsos predicadores de hoy en día, que no aceptes lo malo, que no aceptes esas situaciones que son muy tristes, ¿sí? Saben a qué me entiendo, y que las reprendas y que las rechaces. Eso es una insolencia contra la soberanía de Dios. No vuelvas a hacer nunca jamás esas cosas, porque la Biblia no lo enseña por ninguna parte. Son errores que hoy en día se han extendido y todo el mundo los cree. Y están ultrajando el nombre de Dios. Están intentando pasar por alto la soberanía absoluta de Dios. Eso es lo que yo quiero y deseo que entiendan en estos tiempos. Que nos sometamos a esa voluntad de Dios. ¿Quién es el hombre para que le diga a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me enviaste esto?
insolencia del hombre y se creen cristianos haciendo esas cosas. Y se creen con poder para hacer esas cosas porque leen y dicen que la Biblia dice que nuestras palabras tienen poder y que Él nos ha dado poder. Por eso rechaza esas cosas. Esas son blasfemias, esas son malas interpretaciones de la Biblia. Cristo nunca enseñó eso, los apóstoles nunca enseñaron eso. Dios nunca nos entregó ese tipo de poderes a los hombres. Esas son falsedades. Nunca vuelvas a creer esas mentiras, por favor. Corrige que la Biblia no dice eso por ninguna parte. ¿Debe ser misericordioso Dios? Sí, Dios debe ser misericordioso. Entonces su misericordia ya no es libre o voluntaria. Se ha vuelto obligatoria para los hombres. Es que los hombres han convertido muchos de los atributos de Dios en obligaciones de Dios para con ellos. Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Dios me tiene que amar a mí. Y resultado de ese amor es mi bienestar y mi felicidad perfecta aquí en la tierra. Eso no significa que Dios es amor. Dios es misericordioso. Nunca tiene por qué haber escasez. Siempre tiene que haber abundancia en mi casa. Eso no significa la misericordia de Dios, por favor. Dios amó a Jacob y a su familia, los hijos de Jacob, las tribus que estaban en Canaán. Y llegó esa época de la escasez y tuvieron hambre y sed. La vivieron con un propósito. Y Dios los guardó, sí, claro, pero vivieron tiempo de escasez y de hambruna, lo vemos en la Biblia. Y Dios después los llevó a Egipto, donde había abundancia. Entendemos ese contexto. Muy bien, sigamos aquí. Entonces, muchos de esos atributos de Dios las han convertido en obligación de Dios para ellos. Su bondad, su misericordia, su amor. Esas tres sobre todo son las que más manipulan hoy en día, las que más ultrajan de Dios. Lo triste es que creen que están haciendo bien. Dos, creen que Dios está respondiendo a ese tipo de oraciones en forma afirmativa. Se están engañando, porque Dios no escucha una oración que no sea conforme a su palabra. Escucha esto, amigo y hermano, para que corrijas y enseñes esta verdad. Dios no escucha una oración que no es conforme a su voluntad. No la escucha. No la escucha. Él no se agrada de esas oraciones. El libro de Isaías capítulo 1 es uno de los pasajes donde encontramos esta gran verdad. Y Dios no escucha. Y Él dice allí en Isaías capítulo 1, y por más que multipliques tu oración, no la oiré. Se están engañando. Y creen que esas oraciones que les llaman con poder producen resultados y despiertan la creatividad de Dios y animan a Dios para que les ayude. Esas son mentiras, hermano. Nunca vuelvas a creer esas cosas. Eso Dios nunca, ni la palabra nunca nos enseña esas mentiras. Dios nunca a Dios nunca se le exige que sea misericordioso. Tú no debes exigirle. Clama misericordia, sí, es distinto a exigirle. Tu oración debe ser: Señor, por favor, si es tu voluntad, derrama tu misericordia sobre mí. No le exijas a Dios. Jesucristo, su Hijo amado, nunca le hizo una exigencia a su Padre, siendo Él su Hijo amado. ¿Con qué cara vamos a hacer entonces nosotros eso? Si el mismo Hijo amado de Dios nos dio ejemplo de someterse a su voluntad, ¿con qué cara hacemos hoy los hombres lo contrario? Dios no está obligado a tener misericordia con el hombre. Dios no está obligado a derramar bondades, riquezas abundantes sobre el hombre. Dios no está obligado a amar a los hombres. Dios no estaba obligado a amarme a mí porque yo no merezco el amor de Dios, pero Él decidió amarme. Eso es lo que yo he entendido, porque eso es lo que me enseña su palabra. Entonces, ¿cómo no agradecerle?
Si yo no merecía su amor, si yo no merecía su misericordia, yo no merecía su gracia, ¿con qué cara entonces, ahora que entiendo que decidió amarme, que decidió darme su misericordia, que ha derramado bondad sobre mí, entonces, ¿cómo no agradecerle? Y con qué, si ya me ha dado lo más grande, su amor, su gracia, su misericordia, ya tengo las riquezas más grandes que Dios puede dar al hombre, su amor, su gracia y su misericordia. Ya soy rico, yo ya soy rico, yo ya no necesito nada. ¿Cómo no agradecer todo lo que de aquí en adelante Él coloque en mi vida? Ya eres rico. Si ya estás seguro que estás en los caminos de Dios, ya eres rico, porque tienes las riquezas más grandes de la gloria de Dios para los hombres. Su amor, su gracia, su misericordia, su perdón y la vida eterna. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiere el hombre si ya recibió todo de Dios? Pastor, y entonces el empleo y la casa y la comida y las camas para dormir Cristo las llamó añadiduras. Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y qué cosas necesitamos. Y Él todas esas cosas las añade conforme a su voluntad, en su tiempo y conforme a la medida que Él tiene para cada uno. Pero esas son añadiduras. Pero ya nos hizo ricos. Somos ricos en las riquezas de los atributos de Dios, de la gracia de Dios para nosotros. Creo que me estoy haciendo entender. ¿Qué más le pedimos a Dios? Hoy en día, en esos lugares, estos falsos predicadores de la prosperidad y declaración positiva y los decretos que son falsos maestros, no son siervos aprobados por Dios porque enseñan mentiras, doctrinas de demonio, están despertando en todas estas personas que se les amontona en esos lugares a volverlos ambiciosos, avaros. Eso es lo que están enseñando en estos lugares, amantes de lo material, amantes de la vida opulenta. A eso es que están llevando el corazón del hombre en esos lugares. ¿Es eso cristianismo bíblico? Esas cosas fue las que enseñó Jesucristo. ¿En qué parte de la Biblia Jesucristo enseñó eso? ¿En qué parte de la Biblia los apóstoles enseñaron eso? ¿En qué momento Pablo, cuando fue a Éfeso, cuando fue a Corinto, cuando fue a Roma, reunió a la iglesia en esos lugares y les dijo: venga, les enseño a decretar y a declarar y a reclamar y a exigirle? ¿En qué parte dice eso de la Escritura? Ciegos guiando a ciegos, avaros. Perdidos guiando a perdidos, avaros y ambiciosos. Han convertido la iglesia en sinagogas de Satanás, en cuevas de ladrones, como lo dijo Jesucristo, sinagogas de Satanás, un lugar donde la palabra de Dios no sea expuesta con claridad, con fidelidad. No es la iglesia del Señor Jesucristo. Él no mora allí, porque Dios es un Dios de verdad. El Espíritu de Dios es un Espíritu que guarda del error. Guarda del error, la Biblia lo dice, su Espíritu es Espíritu de verdad. En Él no hay engaño. En Él no hay engaño. ¿Cómo va a guiar el Espíritu al engaño a un lugar donde se creen que son hijos de Dios y que son pastores? ¿Cómo el Espíritu Santo va a obrar con esas malas intenciones si Dios no tienta a nadie? Por favor, entendamos, corrijamos, huyan de esos lugares para bendición de sus vidas. La Biblia lo enseña. Cristo nunca enseñó esas cosas. Esa no es la casa de Dios. Una casa de Dios, una iglesia de Dios es aquella donde este libro es la única fuente de autoridad. Se busca entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y someternos a esa voluntad de Dios y a dar gracias por todo. Eso es lo que enseña este libro, la palabra de Dios. Por favor, si estás en uno de esos lugares donde has visto estas cosas que acabo de explicar, huye de ese lugar, porque allí no mora la presencia de Dios, donde la verdad de Dios no es expuesta y no habita. Él no habita, Él está allí donde está su verdad, porque Dios no tienta a nadie, Dios no es engañador, Dios no es un Dios de mentiras, Dios es un Dios de la verdad. Entendamos eso, hermanos, amigos.
Comparte este estudio con personas que tú te des cuenta que están siendo engañadas en esos lugares, para que quiera Dios abrirles el entendimiento y vean y escuchen y salgan a buscar la verdad de Dios, la palabra, el evangelio de Jesucristo. El que invita es al arrepentimiento, a buscar el perdón para tener la vida eterna y dar gracias por todo. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es que Dios murió en la cruz para que usted viva feliz y consiga todos los bienes. No, ese no es el mensaje del evangelio. Esa no es la buena noticia. Las buenas nuevas del mensaje del evangelio es que alguien murió en la cruz por ti para darte un perdón, para que recibas vida eterna. Esa es la buena noticia. Que recibiste algo, perdón y vida eterna sin merecerlo, porque alguien vivió una vida perfecta y te la regala a ti. Esa es la buena noticia del evangelio. Dios quiera que entendamos estas palabras que el Señor coloca para que yo comparta con ustedes. Vamos a terminar y darle gracias a Dios por este tiempo, y que este mensaje que he compartido produzca ese cambio en todas las personas que en su voluntad van a escuchar este devocional, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y bendición de esas vidas. Les esperamos en la iglesia. Busca una iglesia donde brille la palabra de Dios como la única fuente de autoridad, y no falsos apóstoles y profetas de hoy en día que se están disfrazando, son lobos disfrazados, engañando a la gente. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y pedimos, Señor, humildemente, conforme a tu voluntad, que tu palabra sea expuesta, Señor, y sea entendida por tus escogidos. Señor, perdona los errores y los pecados de tu pueblo, quienes dicen conocerte pero están engañando. Han convertido la iglesia en empresas, en negocios, Señor, y no están enseñando la verdad. Están llevando por el camino ancho a multitudes de gente, Señor, que creen que están siguiendo a un Dios. Pero ese Dios que siguen es un Dios que se han inventado, Señor, que no es el Dios de la Escritura. Corrige, Señor, el error en sus corazones y saca de esos lugares a tus escogidos, humildemente, Señor. Y sabemos que tú lo haces, pero clamamos por ellos, Señor. Oramos por ellos. Allí hay personas, amigas nuestras, familiares tal vez están allí. Ten misericordia, Señor, y atráelos en pos de ti, de tu verdad. Te lo pedimos humildemente, así como has tenido gracia y misericordia con nosotros, y ha sido tu voluntad revelarnos la verdad de tu evangelio. Te damos gracias, Señor. Agradecemos todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, que ya es suficiente, Señor. Gracias por esas sobreabundancias que nos darás de aquí en adelante, conforme a tu voluntad. Las agradecemos. El perdón y la vida eterna es lo más grande que tenemos nosotros, que hemos recibido, y con eso nos basta, Señor. Encomienda en tus manos este resto de vida, la provisión, la mesa para el día de hoy, el alimento, la vida, la salud, la protección de nuestra integridad. En tus manos lo colocamos, Señor. Dando la provisión, Padre, conforme a tu voluntad, para este día y para estos días que estamos viviendo. Encomienda en tus manos la vida, la salud. Líbranos, Padre, conforme a tu voluntad, del mal y del peligro, y guárdanos de las tentaciones del enemigo. Ayúdanos a ser íntegros para ti. Te doy gracias, mi Señor. Pido tu bendición y tu permiso para terminar este devocional. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros. Y que la paz de Cristo llene nuestros corazones. Terminamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días. Les deseo un día bendecido, lleno de la gloria de Dios en sus vidas. Si Dios permite, nos vemos en nuestro próximo devocional. Un abrazo para todos.